Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 24 de marzo del año 2023. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Modelo Holístico y de Ecosalud Comunitaria de Atención Integral al Grupo Adolescente y va a ser impartida por el académico doctor Francisco Fernández Paredes. El doctor Fernández es pediatra con subespecialidad en medicina del adolescente, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Fundador, expresidente y actual coordinador académico de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, AC. Representante de la Confederación Nacional de Pediatría de México ante el Comité de Adolescentes de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Profesor adjunto del Diplomado de Atención Integral al Adolescente de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, fundador y ex jefe de la Casa del Adolescente del Hospital Materno Infantil Inguarán de la Secretaría de Salud de México. Es un gusto para mí cederle las cámaras y el micrófono a mi colega y amigo, el doctor académico Francisco Fernández. Adelante, Francisco. Bueno, pues para mí es un honor igualmente estar en esta sesión. En ocasiones anteriores hemos compartido también otros temas y ha generado mucha inquietud el concepto de modelo holístico de atención al adolescente. Y entonces me pareció que era un buen momento para fundamentar esta idea. Quiero comentarles que este modelo holístico es está escrito en uno de los capítulos de nuestro libro de Adolescencia y Medicina, manual para los médicos generales y familiares, y que es editado por la Facultad de Medicina de la UNAM y por Editorial Parado. Y además esta presentación tiene como objetivo que ustedes vayan viendo cómo se fue armando este modelo a través del tiempo, cómo fuimos superando algunos modelos de atención, lo que hemos estado, los que manejamos adolescentes, lo que hemos estado aportando a través del tiempo, que es la atención integral. Y esto va un poco más allá. Voy a irme muy rápido porque tengo una gran cantidad de diapositivas y en la primera parte fundamentaremos el porqué de la atención integral y del modelo holístico de atención al adolescente, y en la segunda parte cómo fue que esto se fue integrando a través de más de 20 años de trabajo con el adolescente. Entonces, la plática se llama Modelo Holístico de Ecosalud Comunitaria de Atención Integral al Grupo Adolescente, y vamos a ver su historia y sus fundamentos. Esta es la única diapositiva actualizada. Las demás es la historia de la construcción de este modelo, pero me interesaba pues precisar que en México 1 de cada 5 mexicanos es un adolescente y que la mitad de ellos son hombres y la mitad son mujeres, y que la especialidad médica en nuestro país debe abordar la problemática de salud de este grupo es la pediatría, tanto por normatividad como por el bagaje de preparación que los pediatras tenemos, en donde nos interesa mucho el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños y adolescentes. Es por eso que el pediatra es el iniciador en nuestro medio de la medicina del adolescente, pero a través del tiempo nos ha quedado claro a todos los que manejamos el adolescente
que el médico de primer contacto, o sea, el médico general y el médico familiar, es el que inicialmente debería de abordar la problemática de salud de este tipo. Y bien, a través del tiempo hemos visto cómo el grupo adolescente ha ido creciendo. En los 70s eran aproximadamente 11 millones de adolescentes, o sea, de la población de 10 a 19 años. Y esto se fue incrementando paulatinamente en las últimas décadas hasta en la actualidad, pues conformar 1 de cada 5 mexicanos y más o menos 22 millones de adolescentes. Datos que son importantes y que son los fundamentos de este modelo que vamos a ver durante el transcurso de la plática. Fíjense bien, el 94% de los niños y adolescentes que están antes de los 14 años están en el sistema educativo. Esto es fundamental. 94% hombres, 95% mujeres. Por lo tanto, muchas de las acciones preventivas y de promoción de salud, pues es muy claro que deben ser acordes y dirigidas a la población escolar. Pero otro fenómeno que es importante y que se perpetúa a través del tiempo, si bien es cierto que el 95% de la población en México menor de 14 años está en el sistema educativo, también es cierto que de la población de 15 a 24 años, únicamente el 40% está en el sistema educativo. Por lo tanto, esto es un cuello de botella que se tiene que solucionar de alguna manera y que existe o que se forma como un factor de riesgo para muchos de los problemas de salud del adolescente. En la clínica donde yo trabajé desde 1990, estos fueron las principales causas de consulta en los últimos años. Debo comentarles que yo ya estoy jubilado de esa institución a partir del 2012 y lo único que quería resaltar es que estos son los principales causas de consulta de una clínica en una zona popular específicamente para la atención del adolescente. Esta nomenclatura es la nomenclatura del CIE-10, que nos sirve para compararnos con otras clínicas en otras partes del mundo. Y este es el modelo de atención integral clásico con el que llegamos a trabajar en la clínica del adolescente. Un área de consulta, un área de enseñanza y una área de producción a la comunidad. En el área de consulta estaba la atención médica, la atención psicológica y la orientación social. Y años después tuvimos también atención pedagógica y la complementamos con terapia familiar. Por supuesto que también nos interesaba la formación de recursos humanos, dar capacitación a equipos de salud. Tuvimos varios cursos para los adolescentes y a partir de ahí también generamos investigación y empezamos a publicar por lo menos un artículo por año de lo que veíamos nosotros en la clínica del adolescente. Y también teníamos actividades hacia la comunidad para adolescentes, para padres, campamentos, los talleres diversos y también en los últimos años también terapia grupal. Entonces, este es el modelo que generalmente OPS y OMS dicen que es el mejor para la atención del adolescente. Y entonces, esta es la sumatoria de los miles de consultas que nosotros dábamos al año. Esto es en el 2012, que es el año en que yo ya salí de esa institución por jubilación. Y valía la pena repasar esto. Fíjense, la clínica del adolescente de Inguarán abrió sus puertas en 1990. Lógicamente estábamos en el Hospital Materno Infantil de Inguarán. Es un hospital
que atiende preferentemente mujeres embarazadas. Y lógicamente, la atención prioritaria que empezamos a dar era adolescentes embarazadas. Y participamos mucho en la certificación de los hospitales amigos del niño y de la madre, que tenían en ese momento, alrededor de 1991-90, 21 criterios para ser certificados como tales. Y gracias a las aportaciones de nuestro hospital, se incluyó que dentro de esos criterios también estuviese que tenían que formarse clínicas de atención al adolescente en los hospitales certificados. Entre el 94 y el 2000, la clínica empezó a tener cierto reconocimiento y empezamos a aceptar a médicos pediatras y a médicos familiares de otras instituciones para rotar con nosotros, como el Seguro Social. El mismo Hospital Infantil de México nos enviaba a residentes que estaban haciendo un diplomado de medicina de adolescentes, y también de la Secretaría de Salud Federal. Participamos entre el año 2000 y el 2002 con el CENSIA para elaborar el programa de atención a la población de 10 a 19 años. Y esto hizo que la clínica cambiara su nomenclatura para quitar este modelo cuadrado de atención médica, y la llamamos, en vez de clínica, Casa del Adolescente. Y fuimos avanzando poco a poco entre el 2002 y el 2012 a lo que llamamos el modelo holístico. Participamos con algunas observaciones en la norma oficial mexicana 047, y hasta llegar a la última etapa de nuestro trabajo con la clínica, al modelo de ecosalud comunitaria. Entonces, esto ha sido a través del tiempo una construcción de la atención del adolescente. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba durante todo este tiempo? Y lo que está pasando en la actualidad, que a mí me da, ya no sé si ganas de reír o de llorar, porque resulta que la atención al adolescente está fragmentada. Entonces, cada quien tiene sus programas, sus acciones, sus actividades en salud reproductiva, el Instituto de la Juventud, los centros de atención juvenil. Entonces, da la impresión que estamos llegando tarde a la atención del adolescente. Cada vez que se detecta la incidencia mayor de una entidad, entonces se forman clínicas, como por ejemplo las clínicas del manejo de la obesidad o de adicciones. O si en el futuro, ayer fue el Día Internacional de la Tuberculosis, si se llegara a tener un incremento de la tuberculosis, pues formen clínicas de atención de la tuberculosis para el adolescente. Entonces, estamos llegando tarde. Y entonces, en esa inercia estábamos cuando empezó a trabajar la clínica, y lógicamente nuestro primer punto de atención fue el embarazo de adolescente. Pero nos dimos cuenta a través del tiempo que el embarazo en el adolescente es una parte de la gran problemática de salud de este grupo. Y entonces encontramos que había problemas escolares, que había problemas psicofamiliares. Y esto nos hizo que buscáramos alternativas de manejo de este grupo diferentes a este modelo de atenderlo por partes. Y entonces, los fundamentos de este modelo holístico de atención comunitaria es que los cambios en el adolescente se inician con cambios físicos que llamamos pubertad. Estos cambios físicos desencadenan una serie de cambios emocionales, psicológicos, de conducta que llamamos adolescencia. Que este adolescente está en el seno familiar, y hay múltiples familias con múltiples valores y múltiples formas de incrustarse en la sociedad. Que esa familia está dentro de una comunidad con patrones culturales muy específicos.
que esta comunidad está en una sociedad mucho más amplia, donde hay múltiples patrones culturales y múltiples comunidades, y estamos en un país que tiene una serie de situaciones que enfrentar en cada etapa. Y todo esto se desarrolla en un hábito. Y a todo esto hay que sumar el proceso histórico de cada sociedad. Entonces, la atención del adolescente debe de tomar todas estas características para realmente trascender en conductas saludables. Y entonces, es importante fundamentar que el recurso humano, que el capital humano, es el capital más importante de las naciones. Y que ese capital humano requiere de salud y educación. Si nosotros formamos capital humano capacitado, se van a generar el capital financiero, el capital material para el crecimiento económico de esta sociedad. Pero es importante tomar en cuenta que este recurso humano también adquiere una conciencia ecológica de la preservación de los recursos naturales. Y, por lo tanto, que no solamente genere capital financiero y material, sino también un hábitat saludable. El desarrollo económico de los países depende del esfuerzo colectivo de los individuos. A mayores niveles de salud y educación, mayores de crecimiento económico. Y aunado a esto, hay que poner el concepto de desarrollo sustentable. O sea, aquel desarrollo que prevé el uso de los recursos naturales, pero también su restitución para las futuras generaciones, de tal manera que estos recursos naturales no se fatiguen o no se extingan. Los sectores críticos de una economía de un país son la salud, la educación y recientemente el hábitat. Cuando hay crecimiento económico, que ya vimos que depende mucho del capital humano, hay bienestar social y conservación del hábitat. Estos son los fundamentos del modelo holístico. A mayor inversión, específicamente en el adolescente, a mayor inversión productiva en salud, a través de servicios equitativos, eficientes y de buena calidad, nos va a dar como resultado alta calidad de capital humano, una mejoría en la productividad, alta competitividad, generación de empleos, alienta la inversión, estimula la renovación tecnológica y la conservación del hábitat. Para que esto se lleve a cabo es necesario tomar en cuenta los entornos, el cultural, el social, el religioso y el hábitat. Y tener siempre en cuenta los principios de la atención a grupos humanos en términos de libertad, dignidad y valores culturales. Y entonces, esto es lo que finalmente se construyó a través del tiempo y que llamamos modelo holístico de atención y de ecosalud comunitaria, y que se basa en muchas cosas. Las condiciones al nacer son diferentes en cada ser humano, y estas condiciones al nacer, las instituciones o el estado en donde uno crece, le garantiza ciertas acciones, como serían la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, en el caso específico de adolescentes, de acuerdo a la normatividad actual, detección de factores protectores, detección de factores de riesgo. Pero esto debe de generar desarrollo de habilidades, respetando la autodeterminación y fomentando el autocuidado. Si nosotros logramos obtener estos tres puntos, vamos a formar adolescentes competentes. ¿Qué es un adolescente competente? Aquel que es capaz de elaborar un plan de vida,
de generar conductas saludables de autocuidado, de integrarse a su comunidad y de proteger el hábitat. Y si nosotros formamos adolescentes competentes, vamos a tener adultos en plenitud, autosuficientes, productivos y satisfechos. ¿Cuál es la base de este modelo? Pues aparte de la promoción de la salud, la prevención, detección de factores protectores y factores de riesgo, pues tomar en cuenta los programas que existen del buen trato y la crianza positiva, desarrollar programas que fomenten habilidades para la vida, resiliencia, que haya una perspectiva de género, de respeto a los derechos humanos, de sentido de pertenencia, de cultura para la paz, de conciencia ecológica. Al final, conocer, convivir y tolerar otros modelos socioculturales sin pérdida de la identidad, ese es uno de los objetivos de este modelo de atención. Y entonces, ya teniendo estas concepciones, estos fundamentos de lo que era la atención o lo que debía ser la atención al adolescente, en donde nos interesa incidir en el desarrollo humano, pues tuvimos nosotros que relacionarnos con centros de salud, con escuelas, con centros deportivos, con centros socioculturales, centro comunitario, ONG. O sea, no quedarnos en las cuatro paredes de un centro de salud o de un hospital de segundo o tercer nivel, sino tener una serie de acciones en donde todos estos instituciones pues eran de primordial importancia. Y lógicamente al final pues tener acciones del cuidado de nuestro nicho ecológico y de nuestra comunidad. Entonces ya lo que sí van a ser casi puras fotos. Esto es cuando se formó la Clínica de Medicina del Adolescente en 1994. Empezamos nosotros a trabajar en 1990 en un consultorio del Hospital Materno-Infantil de Iguala. Pero fue paulatinamente tan grande la demanda de atención del adolescente que fue necesario hacer una construcción independiente del hospital para poder atender al grupo adolescente. Y entonces tuvimos inicialmente 3 programas prioritarios porque era lo que habíamos detectado como morbilidad importante en este grupo. Embarazo en adolescentes, educación alimentaria y violencia familiar. Rápidamente vamos a ver las acciones que tuvimos con esos programas prioritarios. Para las adolescentes embarazadas, los criterios de atención en esta época eran únicamente atendíamos en la clínica del adolescente embarazadas menores de 15 años o mayores de esa edad con problemas psicosociales. ¿Cuáles eran los objetivos de nuestra intervención profesional? Evitar un nuevo embarazo, prevenir la desnutrición y la mortalidad infantil y facilitar la madurez psicosocial. Y entonces, en las consultas, aunque si detectábamos factores de riesgo, y lógicamente también factores protectores, y una etapa de vulnerabilidad, aunque no nos preguntaran, les dábamos consejería sobre métodos anticonceptivos, tanto a hombres como a mujeres. Y entonces, y en los casos especiales tenían también atención psicológica, atención dental, o orientación por trabajo social, terapia familiar en casos especiales. Y entonces así fue como empezamos a formar nuestros grupos de madres adolescentes. Parte de la problemática en ese momento con el grupo de madres adolescentes era que muchas de ellas ya no continuaban con la educación secundaria. Entonces, una de las cosas que nosotros generamos fue hacer un convenio con la SEP porque ellas no podían acceder a la educación para adultos, porque se accede a la educación para adultos hasta después de los 15 años. Entonces, hicimos un convenio con la SEP para que nos autorizara a dar clases en la clínica a menores de 15 años con el programa de adultos y que así se certificaban por lo menos en educación secundaria. Entonces ahí nos
ahí tienen a la secretaria dando español, al trabajo social dando biología, a la enfermera dando clases de ciencia social, yo di matemáticas, etcétera. Y empezamos a formar en este tiempo, en los 90, nuestros grupos de madres adolescentes, las cuales recibían el taller de desarrollo, fíjate, desde el 90, el taller de desarrollo prenatal y de lactancia materna. Ahí nos interesaba que ellas vieran cómo iba a cambiar su cuerpo y que se fueran preparando para el momento del parto. Y también, lógicamente, que empezaran a dar la importancia que tiene la lactancia materna como el alimento primordial en los primeros meses de vida de su bebé. Y entonces, este taller de desarrollo prenatal y lactancia materna evolucionó hasta ser un taller psicoprofiláctico, en donde a través de una serie de maniobras y de ejercicios fortalecíamos el piso pélvico, les enseñábamos a respirar y aparte pues les informábamos cómo iba a ir cambiando su cuerpo a través del tiempo hasta llegar al momento del parto. Y también empezamos a formar nuestro grupo de estimulación temprana. Entonces empezamos con muy pocas mamás, pero con el tiempo, como verán ustedes, esto se fue incrementando de manera notable. Esto lo continuamos hasta el año en que me jubilé. No sé si todavía se lleva a cabo, yo espero que sí. Y entonces el taller de estimulación temprana, que inicialmente era teórico, empezó a ser también teórico práctico. Entonces, gracias a este taller de estimulación temprana, el mismo hospital en su estructura incluyó una clínica de estimulación temprana, no nada más para las madres de adolescentes, sino también para los hijos de madres adolescentes, sino para las mamás en general. Y ahí están algunas fotografías de ese taller. Y esto, lógicamente, pues generó muchas cosas positivas en las mamás adolescentes. Por ejemplo, esto ya fue como en el año 2000. Ella fue una madre adolescente que acudió con nuestra clínica. Este es su bebé cuando nació en los 90 y en el 2000 nos la llevó cuando ella era también adolescente, porque quería que su hija recibiera la misma atención integral que ella recibió, pero antes de que ella se comprometiera con alguna pareja. Y también incluimos en los talleres previos, lógicamente, al varón adolescente. Entonces, es más, el taller de estimulación temprana, en los últimos años, citábamos no a la mamá, citábamos a la pareja. Nos interesaba que papá también se involucrara en el cuidado durante los primeros días, semanas y meses de su bebé. El taller de educación alimentaria, porque pues detectamos desde los 90 el incremento de la obesidad, y no solamente de la obesidad, también de la desnutrición en el grupo adolescente. Entonces empezamos a hacer nuestro taller de educación alimentaria, que empezamos a hacer grupos mixtos, pero también la experiencia y la investigación gráfica nos dijo que no era lo más conveniente, que teníamos que formar los talleres de adolescentes por un lado, y los talleres de padres de adolescentes con problemas de alimentación por otro, porque así se evitaba confrontación y cuestionamientos entre ellos. Y nos fue muy bien con el taller de educación alimentaria. Ahí está nuestro taller de educación alimentaria con hombres y mujeres. Y lógicamente otro fenómeno importante que surgió en ese momento fue la violencia familiar. Entonces, de 11,500 consultas anuales en promedio, ¿sí? Había algunas que estaban relacionadas con problemas paternofiliales, trastornos de conducta y problemas escolares. Esto es nomenclatura del CIE-10 y nos dimos cuenta que esto era la punta del iceberg, que en el fondo realmente lo que había violencia familiar. Y entonces empezamos a hacer investigación, empezamos a hacer muchas cosas con los pacientes de violencia familiar, ¿sí? Y bueno, nos dimos cuenta de muchas cosas, no vamos a referirlas porque no alcanza el tiempo,
Pero, por ejemplo, en esta estadística, en aquel tiempo, eso fue como en 95, 2000, el principal agresor de la violencia familiar era el padre. Pero ya en la actualidad no es así. En la actualidad el principal agresor es el tío, el padrastro, el abuelo. Entonces, las estadísticas cambian dependiendo de la época. Entonces, las conclusiones de los estudios que realizamos sobre violencia familiar es que 1 de cada 5 adolescentes presenta violencia familiar, que predomina esto en las mujeres, que es más frecuente el maltrato psicológico y que en ese momento el agresor más frecuente era el padre de familia. Y esto lo relacionamos con reactivos que nos permitían saber cuáles de estos adolescentes con violencia familiar estaban en alto riesgo suicida. Y encontramos muchas cosas que son importantes. Y dentro de este modelo de atención integral, les comentaba que había manejo de grupos de adolescentes, padres, maestros y personal de salud. Entonces íbamos a las escuelas, eso fue en el 92. Y lógicamente, pues no nos dejaban entrar a las escuelas a impartir los talleres. Y ya después de mucho insistir, ya nos aceptaron en las escuelas y a veces ni los salones nos prestaban. Teníamos que estar en el jardín dando los talleres de educación sexual para adolescentes. Lógicamente, esto cambió a través del tiempo y cuando yo salí, ya había una lista de 40 escuelas solicitando nuestra asistencia para los talleres. Lo que antes nos impedían entrar, al final se convirtió en una necesidad para las mismas escuelas. Y entonces nosotros nos adaptamos. Sabíamos que las clases eran de 50 minutos, que el taller tendría que durar ese tiempo y era a través de dinámicas como dábamos nuestro taller. No es como en este momento en donde yo hablo, ustedes escuchan a través de internet y si quieren se duermen o van al baño. No, era a través de dinámicas de juego que dábamos nuestro taller. Hicimos un taller especial para estos grupos. Esos son grupos con daño neurológico. Y aprendimos a través del tiempo que este es un grupo de riesgo para violencia sexual. Y ellos también tienen sexualidad y tienen derecho a que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos. Así es que ideamos dinámicas específicamente para estos grupos especiales. Los cursos para adolescentes, que también eran de una semana en los tiempos de vacaciones. Y lógicamente la mayor parte de los adolescentes llegaban con la idea de que, pues, ¿cómo salgo de la escuela y otra vez a la escuelita? Pero bueno, nuestros cursos eran muy dinámicos, eran a través del juego y en los últimos días, ya cuando se iba a finalizar el curso, pues ya no se querían ir y nos preguntaban, ¿cuándo viene el siguiente curso? Ahí en esos grupos se hicieron amigos que no conocían y bueno, aprendieron muchos temas y trabajaron con nosotros de manera importante. Lógicamente dividimos a los grupos entre adolescentes de 11 a 14 años y adolescentes de 15 a 18 años. Y también es importante que tomar en cuenta que eran la mitad hombres y la mitad mujeres, eran grupos mixtos. No podíamos empezar el taller si únicamente había hombres o únicamente había mujeres. Nos interesaba que fueran grupos mixtos para que ambos recibieran la información. Y una de las condiciones aparte es que no podría haber familiares en el mismo grupo, porque a veces se unen y entonces ya no hay la convivencia que nosotros queríamos que hubiera para los trabajos de investigación que les dejaba. Empezamos con el taller para padres en un aula así. El taller para padres. Y oh, sorpresa, en menos de un año ya nuestro auditorio del hospital se nos llenó de taller de padres. El auditorio de nuestro hospital tiene cupo para 70, así es que tuvimos que irnos a la delegación Venustiano Carranza para que nos prestara su auditorio de 300 cupos y a veces también se nos llenaron. Entonces, este era el taller para padres. Igual, lo hacíamos con dinámicas de juego, de tal manera que estas dinámicas reforzaban el conocimiento. Hicimos varios cursos
para los papás, mucha de la problemática de los adolescentes está radicado en problemas paternofiliales. Y entonces, este curso en particular se llamó Conoce al niño que llevas dentro. Y entonces al final hacían una dinámica y se vestían o disfrazaban de lo que siempre habían querido ser y que por alguna razón no fueron. Entonces ahí van a ver ustedes a Batman, bueno, a la esposa del ratón Miguelito, el payaso, etcétera. Había muchas cosas que se presentaban. Empezamos a hacer nuestros cursos de capacitación para personal de salud, ¿verdad? Que nos ayudaran a atender a la gran población que llegaba con nosotros para la atención. Y entonces ahí estaban médicos, estaban enfermeras, estaban trabajadores sociales y algunos médicos que venían de otros estados, como por ejemplo de Tabasco, de Mérida, de Sinaloa, de Monterrey, entre otros. Y lógicamente los cursos duraban una semana y eran también cursos muy dinámicos. Y entonces avanzamos, después de esta situación de modelo de atención integral, avanzamos al modelo holístico. ¿Cuáles fueron las acciones? Pues convocamos a las escuelas secundarias a que elaboraran trípticos y carteles de difusión de nuestra clínica. Y para nuestra sorpresa, llegaron más de 50 carteles. Tuvimos una muy buena convocatoria y más de 200 trípticos. Y uno de ellos fue el ganador y fue el que nos hizo conocer a través de los carteles. Estos son algunos de los carteles que nos enviaron, no fueron todos. Entonces, eran algunos muy buenos, muy artísticos, otros muy sencillos, pero muy profundos. Y este es por alguna razón el jurado, formado por padres, adolescentes y personal de salud, dijo que este era el cartel ganador, de mi modo. Entonces, por eso el búho es parte de nuestro símbolo que identifica a la clínica del adolescente del Hospital Materno Infantil de Iguala. Están varios búhos en la oficina donde yo estaba. También, como parte del manejo ya más allá de lo integral, hicimos nuestro club de cine. Les pasábamos preguntas de no más de 20 minutos de diferentes instituciones y hacíamos una discusión del tema que trataba la película. Aquí están algunos de los adolescentes que estuvieron con nosotros en el club de cine. También invitábamos al final también a los papás. Contratamos inicialmente a un actor para que nos hiciera obras de teatro que tuviesen que ver con la salud. Era muy bueno este señor, de tal manera que era una obra que no duraba más de 40 minutos y los últimos 20 minutos hacía un intercambio de opiniones con los papás del tema que vio. Entonces era muy bueno. Entonces, pues le llenamos a este tipo su teatro durante varias cosas. Pero después, ¿qué creen? Hicimos nuestro taller de teatro. Entonces contratamos a un profesor y empezó a hacer una serie de acciones y de dinámicas para formar actores en nuestra clínica. Y entonces, con el tiempo, presentamos nuestra primera obra. Y vean qué tan importante es esta situación de las alternativas del desarrollo. Era nuestra primera obra que presentábamos. Ya habíamos presentado otras obras en otras partes, pero era la primera vez que lo hacíamos en nuestro hospital. Entonces, lógicamente, llamaba la atención la clínica del adolescente porque pensaban que ahí manejábamos adictos, ¿no? Manejábamos delincuentes. Entonces, era una forma de mostrar al personal de salud de nuestro hospital nuestro trabajo. Y entonces, presentamos esta obra en el auditorio. Una semana antes, nos habían enviado a un adolescente porque no hablaba en su escuela, no se comunicaba, entonces ese era el motivo de la consulta. Iba muy bien en las calificaciones, pero no tenía amigos y no hablaba. Y entonces le dijimos, bueno, entre las condiciones para que tú seas aceptado es que tus papás vayan al taller de teatro, que tú vayas al club de cine o al taller de teatro y que vayas a campamento ecológico.
Entonces él aceptó ir al taller de teatro y lo invitamos a que presenciara nuestra primera obra de teatro en el hospital. Y resulta que el día de la presentación, no se presentó uno de los actores principales. Estábamos bien angustiados porque el auditorio ya estaba lleno y no podía iniciar porque no había llegado uno de los actores. Y él levantó la mano y dijo, yo quiero actuar. Y de una actuación que se llevó las palmas del público. Una cosa tremenda. Y estas son algunas de las fotos. Este es el adolescente que les comentaba, ¿no? A final de cuentas, como al mes nos envió una carta la directora de la escuela y nos decía para fines prácticos, bueno, ya lo atendieron y ahora cómo lo callamos. O sea, finalmente él habló y habló muy bien y se convirtió en uno de los actores principales de nuestras obras de teatro que presentamos en varias partes. Entonces, estas son algunas de las obras que nosotros presentamos, ideadas, escritas y actuadas por los adolescentes. La plana mayor de nuestra Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, que invité a una de las obras. En la delegación Venustiano Carranza se nos llenaba el teatro. Estas son de las últimas obras de teatro, porque antes actuaban solamente los adolescentes y en las últimas actuaban adolescentes y papás. Nuestros campamentos ecológicos, salíamos a la Jusco o a otras partes alrededor de la ciudad a parques ecológicos. Entonces ahí era que los adolescentes conocieran su entorno, ¿verdad? Que plantaran árboles, que plantaran frutos, que supieran el valor de los frutos, de los plantíos, el cuidado de nuestro nicho ecológico, que lo conocieran y que lo cuidaran. Los campamentos recreativos, en un convenio con el DIF, empezamos a salir a varias partes del país. El DIF, hasta el momento en que yo me jubilé, tiene 7 campamentos en todo el país y hicimos unos convenios con él de tal manera que no nos cobraban, lo único que tenían que pagar los papás era el transporte y ellos nos facilitaban los recorridos turísticos en las zonas donde nos enviaban. Y estas son algunas de las fotos de nuestros campamentos ecológicos. Estábamos en una zona popular. Muchos de ellos no conocían ni el mar, ni habían salido nunca de la ciudad. Entonces, bueno, era algo maravilloso convivir con ellos, fuera de la presión de los papás, de las escuelas. Afortunadamente nunca tuvimos ningún accidente, ni emocional, ni tampoco físico. Y ellos se la pasaban muy bien, muy divertidos. Eso es parte en Catemaco, que fue uno de los mejores campamentos en los que fuimos. Parte del equipo que se formó para acompañar a los adolescentes. Tuvimos experiencias al principio con muchas dudas, pero después tuvimos experiencia de cómo controlar a 70 adolescentes en 2 autobuses fuera de la ciudad o en diferentes partes. Entonces fuimos adquiriendo experiencia. Lógicamente los campamentos tenían muchas actividades, muchísimas actividades. Y por ejemplo, este adolescente nos los habían enviado a la clínica porque era uno de los agresores, de los generadores de violencia en la escuela. Y finalmente terminó siendo un chamán que daba consejos a los más pequeños, que los protegía de los más grandes. O sea, es cuestión de generar alternativas de desarrollo. Entonces, así terminaban los adolescentes. Nos levantábamos a las 6:30 de la mañana y hasta las 11 de la noche terminaban las actividades, así terminaban ellos. Lógicamente nosotros terminábamos peor. Así es, en diferentes, esto es en la laguna de Catemaco, en nuestro teatro que hacíamos también dentro de las actividades. Esto es en Ancillaga,
con los adolescentes de la Ciudad de México. Ese es en una fábrica de tabaco. Esto es en Iquipantla, también en Catemaco. En la Laguna de los Enanos, cerca de Catemaco. El Temazcal, metimos a un Temazcal a 70 adolescentes, lógicamente todos llenos de barro, para la ceremonia de Temazcal y de los niveles que se ven en estas ceremonias, y luego una chapuza en la laguna para quitarnos el barro. Era algo realmente muy, muy bonito. Eso es en Bucerías Nayarit. Y en Guanajuato, fíjense, la verdad que habíamos salido a los campamentos, pero en playa, pero nunca en una ciudad cultural como Guanajuato. Teníamos nuestras dudas, fue excelente. Nunca se nos extravió ningún adolescente, ni en la callejoneada que tuvimos un excelente control. Capacitamos muy bien a nuestros líderes y a nuestros adolescentes. Y los grandes protegían y cuidaban a los pequeños. Muy bien, o sea, era algo de una convivencia fuera de casa maravillosa. Entonces, esto es parte de nuestros campamentos. Nuestro campamento en Mazatlán, fuimos a una disco, ahí les demostramos que se podía ir a una disco, bailar y divertirse sin alcohol. Y fue en una verdadera disco, donde todos se la pasaron requete bien. Ahí bailando, era algo muy, muy bonito. ¿Se acuerdan que en ese tiempo, entre el 2008 y 2011, había mucha inseguridad en las carreteras? De tal manera que nosotros ya empezábamos a salir o no a los campamentos. Pero bueno, ideamos muchas cosas, por ejemplo, dar nuestro itinerario a la Policía Federal, no tanto para que nos abanderara durante el camino, pero cada vez que pasábamos por una caseta o que había una patrulla, ya conocían quiénes éramos y nos daban el paso con mayor facilidad que otros autobuses, por ejemplo, en retenes o alguna situación de ese tipo. Capacitamos a nuestros adolescentes para que en caso de que hubiera con una clave, una amenaza, ¿sí? Lanzaran al piso, ya sea en las lanchas, en el autobús o donde estuviéramos, y que se protegieran, ¿no? Entonces, tuvimos que aprender mucho con ellos. Estos son adolescentes. Los grupos siempre eran mixtos y de diferentes edades. Los grandes tenían que cuidar a los pequeños. Estos eran, y también, bueno, es una anécdota también. Yo soy entrenador de básquetbol de niños, bueno, ya tiene tiempo que no los entreno. Y entonces empezamos a fomentar el básquetbol en niños y adolescentes. Entonces, por ejemplo, este cuate ya estudia medicina, ¿no? Este cuate es ingeniero no automotriz, ingeniero automotriz. Son de los que fueron entrenados por nosotros en el básquet, diferentes categorías. Por supuesto que obtuvimos becas para muchos de los adolescentes que eran buenos en el básquet, y obtuvimos becas para escuelas particulares. También nos premiaron en algunos. Ideamos una gorra, una playera con el logotipo de la clínica, que era un búho, y se las dábamos a los adolescentes premiados por alguna actividad comunitaria. Estos son algunos de los modelos de las playeras. Los sábados, aparte del club de cine y el taller de teatro y el campamento recreativo, también en un convenio con un programa que había, no sé si todavía exista, el Muévete y Métete en Cintura de la Ciudad de México, pues los sábados hacíamos actividades no solamente de bailable y de actividad física con papás y con los adolescentes, sino también de meditación. Entonces, y de relajación. Hacíamos nosotros nuestros foros
del adolescente, donde invitábamos a varias instituciones y a varias personas para que nos acompañaran en estos foros del adolescente. Eran generalmente asociados al Día de la Juventud o el Día de la Prevención del Embarazo Adolescente. En esos foros se presentaban obras de teatro. Ella era una excelente actriz, no sé. Actualmente algunos de los que pasaron por el taller de teatro, por lo menos 2 de ellos son actores. Y hasta antes de que yo saliera, cada cierto tiempo nos llevaban boletos gratuitos para que acudiéramos a ver sus obras. Participamos como, bueno, a mí me tocó ser el coordinador de los talleres en nuestro primer congreso de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia en Oaxaca. También me tocó coordinar el foro juvenil en nuestro congreso de AMSA en 2011 en la Ciudad de México. Y cada fecha importante, recuerden que esto es una situación de valores y de comunidad. Entonces, los días del niño hacíamos nosotros festejos. Nos juntábamos con los papás, comprábamos juguetes y se los regalábamos a los hijos de las mamás adolescentes. Entonces hay algunas mamás ahí con sus regalos, con sus pasteles, con sus niños, en las piñatas. Y el día 10 de mayo formábamos despensas para dárselas a las mamás de los adolescentes, pero también a los papás de los adolescentes el día del padre. Los días 15 de septiembre o cercanas a estas fechas, nos poníamos de acuerdo con varias escuelas para festejar esta fecha patria y hacíamos con las secundarias y en las primarias los festivales, pero al final los mismos adolescentes de la clínica formaron sus grupos de baile y teníamos nuestro festejo patrio junto con ellos. Empezamos a poner nuestra ofrenda. Yo para nada soy muy religioso, pero bueno, es una actividad cultural que es importante conservar. Entonces las empezábamos así a poner nosotros. Y después ya creció nuestra ofrenda con el apoyo de los papás y al final convocábamos a las escuelas secundarias. Tuvimos contacto con 40 centros educativos y los invitamos a que presentaran propuestas de cómo se festeja el Día de Muertos en diferentes estados de la República. Y pues teníamos varias acciones. Las escuelas iban, nos ponían la ofrenda con una historia de por qué es que se tenían que colocar esas figuras, esa fruta de esa manera en cada estado de la República. Ahí están algunas de las ofrendas. Nuestro bazar de Navidad, que el objetivo era juntar fondos. Todo esto que les estoy diciendo, no crean que tuvimos nosotros el apoyo de la institución. Nos dejaban hacer y nos movíamos, íbamos al club rotario con la comunidad y hacíamos varias cosas para conseguir fondos y hacer lo que teníamos que hacer con nuestros adolescentes. Nunca manejamos nosotros dinero, siempre era un grupo de padres que manejaba las cuotas, por ejemplo, del bazar navideño. Entonces invitábamos a los papás a que presentaran manualidades hechas por ellos, se vendían y un porcentaje era para la atención de sus hijos. Convocamos por primera vez alrededor del 2000 a nuestro concurso de piñatas tradicionales mexicanas. Para nuestra sorpresa, el primer año, que fue alrededor del 2001, no lo recuerdo muy bien, nos llevaron alrededor de 23 piñatas y las escuelas. Pero, ¿qué pasó después? Resulta que 2, 3 años después, para terminar ya de decir, nos llegaban más de 300 piñatas con motivos mexicanos, que esa era parte de la convocatoria y con una historia de la piñata tradicional mexicana. Entonces, híjole, nos llegaban un montón y estos fueron otros de los fondos de ingresos para la clínica, porque
Una parte de las piñatas las llevábamos a los hospitales pediátricos de la Ciudad de México para que festejaran sus posadas con los niños hospitalizados, y otra parte los compraban los mismos papás para sus piñatas familiares. Entonces, teníamos, bueno, una cantidad enorme de piñatas de muy buena hechura. Por supuesto, premiábamos a las mejores piñatas. Así es como quedaba la clínica, o sea, piñatas por todas partes, en las varas y todo, porque ya no cabían por ningún lado. Y de muy buena hechura, ¿eh? Lógicamente hacíamos nuestras posadas ahí mismo, ¿verdad? El nacimiento, nuestra pastorela, igual. Recuerden que esto es cultural y tenemos que preservar las tradiciones. Nuestra obra de teatro en diciembre, esa fue la última a la que iba a acudir ya como jefe de la clínica, parte de nuestro equipo de trabajo en la clínica. Y ya, esto es lo que finalmente se formó como un modelo holístico y de ecosalud comunitaria. Vean ustedes cómo hay una serie de acciones que se pueden realizar si uno está consciente de lo que requieren los adolescentes. Tenemos que prevenir y que promover la salud. No estar generando clínicas bueno, se pueden generar clínicas para obesidad, para lo que ustedes quieran, pero fundamentalmente aportar actividades de desarrollo que van a permitir prevenir todo eso que intentamos contrarrestar con el nacimiento de clínicas después de que son sometidos a un riesgo. Pues esto es lo que les quería presentar del modelo holístico y de ecosalud comunitaria de atención al adolescente. Pues Muy amable, académico doctor Francisco Fernández. Fíjate que, bueno, aquí hay felicitaciones. El doctor Enrique Mendoza, académico también, dice, ¿podrías describir las dinámicas de juego? Porque por la división de grupos de edad. depende. Afortunadamente, Enrique, en algún momento en la academia, yo lo conocí cuando entró a un taller conmigo, quedábamos sobre, no recuerdo si sobre violencia sexual o alguna otra situación así. Pero las dinámicas que conozco dependen del tema que se va a dar y depende del grupo al que se dé. Entonces, si estoy manejando, por ejemplo, personal de salud, es otras dinámicas con otro nivel de información. Si estamos manejando padres de adolescentes, otras dinámicas con otro nivel de información. Y los adolescentes, pues los dividimos por grupos. En este caso, lo más fácil es por edad, de 15 a 18 años y de 11 a 14 años. De 15 a 18 años y de 11 a 14 años. Así es como lo manejamos. Entonces, escribir una dinámica pues, depende para qué grupo y qué tema sea el que se imparte. Pero bueno, es uno de los pendientes que tengo. Hacer un libro de dinámicas específicamente para adolescentes y para padres de adolescentes. Cuando lo tenga, se los voy a dar a conocer. Muy amable, muchas gracias. La doctora Araceli Silva, de la Ciudad de México, dice, buenas noches a todos, doctor Francisco. De esos grupos, ese trabajo, ¿queda algo actualmente que se lleve a cabo? Miren, una de las cosas que he aprendido a través del tiempo es que si yo ya no trabajo en una institución, puedo estar informado de qué es lo que pasa, pero yo no puedo intervenir. Entonces, sí sé que la clínica todavía continúa, sé que ya no se hacen campamentos, sé que tampoco se hacen los talleres para padres, pero no sé qué otras actividades se hayan generado. Cada clínica o cada jefe pues elabora su programa de actividades y lo lleva a cabo. De todo esto no sé cuánto es lo que se conserva.
en este momento. Hay felicitaciones de Minerva Cadena y felicitaciones también de María del Carmen Vera Romero. Dice, excelente plática, doctora. Atención a nuestros adolescentes. ¿Qué tanto lo necesitan? ¿Qué tanto lo necesitan? Felicidades. Yo te quiero preguntar, Francisco, ¿consideras que los nuevos tiempos que estamos viviendo, yo tomo mucho en cuenta la pandemia porque pues prácticamente la vida de todos nosotros ha cambiado. Claro. Ya tomamos en cuenta una serie de parámetros que no tomábamos antes de la pandemia. Y además, en México estamos viviendo otro tipo de pandemias, por decirles de alguna manera, o de agresiones, porque ya la gente no se siente segura de salir a carretera. Es más, no se siente segura cuando va a trabajar. Hay mucha impunidad, hay mucha delincuencia, hay mucha agresividad, hay mucho bullying. Recientemente, en un pleito de niñas de secundaria, una mata a otra, en fin. Y veo esto que nos presentas, pues que tiene mucho para fomentar la salud del individuo, la salud comunitaria, la salud de la sociedad, el entendimiento de los valores, la convivencia, la tolerancia, etcétera, tantas cosas que nos hacen falta actualmente. Sí. Entonces, ¿cómo consideras tú con la experiencia que tienes que pudiesen adaptarse esas condiciones de buena intención? Porque hablabas del Club Rotario, hablabas de que la institución donde trabajabas te permitía, aunque no te diera apoyos económicos, pero te daba un horario y tú conseguías las cuestiones logísticas, pues para llevar a un grupo de personas que en la adolescencia pues carecen de todo. No tienen recursos, no tienen trabajo, demandan mucho dinero y mucha atención, pero también es una edad totalmente vulnerable para las drogas, el alcohol, delinquir, prostituirse, etcétera, que finalmente es parte de la salud social. Entonces, ¿cómo consideras tú que pudiera adaptarse eso que tú hacías hace años para las condiciones actuales? Yo creo que este modelo es perfectamente replicable en este momento, pero sí con sus variaciones. Por ejemplo, este es un modelo que se generó en una zona popular urbana. Si nos vamos a Oaxaca o nos vamos a Chiapas, seguramente son otros valores y seguramente son otros adolescentes con otras necesidades. Entonces siempre he sostenido, y ahí en el libro, cuando escribí este capítulo, lo describí, esto se tiene que regionalizar, aterrizar en cada región del país, en cada estado del país, en cada comunidad. Yo me tardé 2 años, o sea, yo les dije que la clínica se inició en 1990, pero realmente el despegue de la clínica fue hasta 1992, porque durante esos 2 años sí dábamos consulta y todo, pero yo me dediqué mucho a conocer la comunidad, a ponerme de acuerdo con 40 centros educativos alrededor de nuestra comunidad, a saber cuántos centros deportivos había, saber cuántos adolescentes estaban en la delegación Venustiano Carranza y a conocer la morbilidad reportada hasta ese momento. Y entonces, y lógicamente, la morbilidad que llegaba a nosotros de la comunidad y enviada por las escuelas. Y entonces, esto me tardó 2 años de estudio, pero después ya empezamos a despegar en publicaciones, en investigación, en generar apoyos. Si el hospital no tiene recursos para esto, pues yo lo puedo, lógicamente yo comentaba esto con mi director, ¿no? Miren, pienso hacer esto, ¿verdad? Siempre la respuesta era la misma, no hay recursos, pero me permiten que yo los consiga, que yo ahora sale. Y así es como se fue haciendo esto, con apoyo de muchas personas. Muchos pensaban, y se los comento,
en el hospital que yo era consentido de las autoridades porque tenía muchas cosas, ¿no? Realmente no conocían nuestro trabajo, ¿no? Cuando lo llegaron a conocer y que se enteraron que estos recursos no eran del hospital, sino eran de un grupo de padres que nos apoyaba y que cada año cambiaba la mesa directiva de ese grupo de padres, y que yo me ponía en contacto con varias organizaciones de asociaciones civiles para conseguir recursos. Entonces ya supieron que esto no era de apoyo de las autoridades, era de apoyo comunitario y de el deseo de ofrecer alternativas de desarrollo. A mí me da mucha orgullo, por ejemplo, cuando llegaban los actores que pasaron por nuestra clínica y que llevaban boletos para que fuéramos a ver sus actuaciones, ¿no? En diferentes teatros de la ciudad, ¿no? Porque nos visitaba un basquetbolista que estaba estudiando en La Salle o en el Tigre de Monterrey porque fue becado por su juego y jugaba con nosotros, ¿no? No, pues qué bueno, ¿no? Pero yo me pregunto, así como este adolescente que no hablaba y que de repente fue al taller de teatro y que presentó una obra de teatro y que después no lo podían callar. Si nosotros, ¿cuántos adolescentes, genios en pintura, en escultura, en literatura, están ahí, pero no se les ha ofrecido una alternativa de desarrollo? Entonces, yo creo que parte de esto de promoción de la salud tiene que ver con alternativas de desarrollo, que lógicamente, si seguimos los modelos clásicos de atención integral, no van a encontrar esas alternativas de desarrollo en la atención integral. Debe ser más allá de los centros de salud, más allá de los hospitales, y tiene que llegar necesariamente a la comunidad, y necesariamente tenemos que entender a qué adolescente estamos manejando y a dónde quiere ir ese adolescente, detectarlo con tiempo. Y fíjate que la pregunta que te hice llevaba un poco de jiribilla porque mucho se ha hablado de que se están tratando las causas de evitar que se vayan al narco los jóvenes, que se droguen, que delinquen, dándoles dinero. Y tenemos mecanismos de contención de la delincuencia con la Guardia Nacional, pero no tenemos mecanismos de prevención, que es parte de lo que tú estabas haciendo. Con esa promoción de la salud, como le llamaste, pues para mí es una manera de prevención. Sí, sí, así es. Darles una forma de pensar en otras cosas, de tener actividades en grupo de otras cosas más sanas, más controladas, que favorecen la sana convivencia y una serie de valores, que es precisamente de lo que estamos careciendo. La doctora Araceli Silva nuevamente dice, el doctor Francisco hablaba de apostar por la salud y la educación dan la posibilidad de generar adolescentes productivos y mejores posibilidades de desarrollo y bienestar, parte de lo que estamos hablando. Creo también es muy importante que existe el interés y las personas para posibilitarlo. Fíjate que es una plática la que nos has dado de tu experiencia, muy inspiradora, y ojalá nos llevemos de tarea estar pensando cómo podríamos adaptar y hacer mecanismos de prevención y no solamente contención del delito, de la drogadicción, etcétera, de la prostitución, porque tal parece que fuera al revés. Ya actualmente los niños no respetan a los adultos, hay una serie de conflictos en las escuelas muy serios con acosos y cosas por el estilo, bullying, agresividad al máximo, incluso de casos mortales, etcétera. Pues yo quisiera pedirte que nos mandaras un mensaje final de esta plática que nos has dado antes de que cerremos esta transmisión.
Bueno, pues primero agradecerles a los que me toleraron durante todos estos minutos, pero el mensaje final que yo les quisiera hacer llegar es que hay 22 millones de adolescentes en el país y esos adolescentes, en términos de atención médica, nos corresponden a los pediatras. El problema es que no todos los pediatras ni todos los médicos de primer contacto están capacitados para la atención del adolescente. Foros como este y otros más son los que nos van a permitir tener los elementos mínimos para poder abordar clínicamente al adolescente y, si queremos avanzar más, para poder proponer alternativas de desarrollo en nuestro sitio de trabajo. Siempre les he comentado dónde estemos. Podemos estar en un hospital de tercer nivel, o en uno de segundo, en un centro de salud, o en el consultorio privado. Siempre hay algo que podemos aportar para una mejor atención de este tipo. Pues yo te quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, tu participación tan inspiradora. Quiero agregar que estamos acostumbrados a la polarización en estos últimos tiempos, al pleito, a no respetar la ley, a decir que tenemos otros datos, a decir que no se gasta por austeridad, no justificar de lo que se gasta, pero finalmente nos has puesto un ejemplo de que cada uno de nosotros podemos causar un impacto dando el ejemplo, buscando las formas, creando grupos, y de esa manera, así como una semilla, podemos hacer germinar los cambios importantes que necesita nuestra sociedad y en especial el futuro de México plasmado en los adolescentes. Muchas gracias a todos los que se unieron en vivo a esta plática de Zoom. Este video, como siempre digo, estará públicamente disponible en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y hasta pronto. Gracias, buenas noches.